Y bueno, pues antes de nada, bienvenidos a esta charla, que bueno, pues como sabéis es de introducción del BIM y es una iniciativa pues que Idea Ingeniería ha lanzado de forma solidaria, pues bueno, pues para intentar entretener, entre comillas, ¿no? en estos tiempos pues que nos está tocando vivir. Daros las gracias también a los presentes porque es un viernes a las 1:30 del mediodía. Entonces, hombre, yo entiendo que a esta hora pega más una cervecita quizás. Entonces, pues bueno, agradeceros enormemente a los que lo estáis viendo e invitaros a que os toméis esa cerveza pues mientras veis la charla. Y bueno, pues simplemente contaros brevemente que IDEA nació en el año 2008 y bueno, a lo largo de estos años de vida, pues lo cierto es que ha tenido una expansión importante y pues como veis, pues bueno, al final se han hecho proyectos en todo el mundo, somos ya más de 130 personas y con una facturación que la verdad para el tiempo que tiene pues es bastante relevante. Decir también que se nos han concedido una serie de reconocimientos, bien en forma de premios o bien en forma de homologaciones. Destacar quizá el del año pasado, del mejor proyecto de ingeniería, que se ha reconocido por dos entidades diferentes. Y bueno, y también eso, en la última semana hemos sido reconocidos como PYME innovadora y también hemos homologado nuestro sistema de gestión de I+D+I. Algunos de nuestros clientes pues más relevantes y los sectores en los que trabajamos. Como decía, desde el 2008, cuando se inició la empresa, pues bueno, apostó por la metodología BIM, que en ese momento pues era bastante desconocida, y eso ahora lo que nos otorga es que a estas alturas pues tenemos una experiencia bastante sólida en este campo. Y bueno, estos son los departamentos que tiene IDEA. El BIM está presente en varios de ellos, como podría ser ingeniería de proyectos o arquitectura. Personalmente, yo formo parte de transformación digital, que es también el departamento de I+D. Y desde ahí, pues bueno, también trabajamos bastante desde el punto de vista de integración de BIM. Y deciros que, como comentaba, que era una serie de charlas con algunos compañeros, pues bueno, varias de ellas están orientadas a la temática de BIM en distintas especialidades, especialmente las de la semana que viene, de mi compañero Gonzalo y de mi compañero Juan Pedro, son las dos de BIM, uno de casos de éxitos, que será pues bastante práctica y seguro que bastante interesante, y por otro lado también la de Smart Cities con mi compañero Juan Pedro, como decía. También todas estas charlas pues se suben a YouTube, así que pues bueno, animaros a que si tenéis interés y queréis completar esta, que además pues es de introducción, pues animaros por supuesto a que veáis la del resto de mis compañeros. Y ahora ya sí, pues vamos a empezar un poco esta ponencia que, como comentaba, era de introducción. Por tanto, mi objetivo hoy es un poco repasar aquellos conceptos que son más relevantes de BIM, de esta metodología. Y bueno, intentar al final que de una forma que espero que sea amena, pues se pueda despertar el interés para que a partir de ahí os apetezca informaros más sobre este tema, porque bueno, lo cierto es que en 40 minutos definir qué es BIM es un reto bastante serio, puesto que, bueno, BIM es un término que es complejo, que al final abarca muchas cosas. Por tanto, como digo, lo que veremos hoy será desde un punto de vista general. En este tipo de charlas, pues quizás no se habla de esa parte de llegar al cliente, que podéis ver que está en la segunda sección. Y bueno, quería incluirla porque creo que es bastante interesante utilizar pues las técnicas que haya disponibles para hacer ese esfuerzo de que cuando llega el punto de que en una organización internamente ya se es consciente del potencial que puede tener BIM, pues bueno, hay todavía un paso que es muy importante, que es atraer a ese cliente a recorrer el camino juntos, porque al final funciona así. Si el cliente no está interesado, pues por mucho que tú seas consciente de eso, pues se quedaría en vacío, ¿no? Entonces, me parece esa segunda sección bastante importante. Y luego pues hablaremos un poco de los aspectos técnicos en cuanto a los software que existen en las distintas áreas y algunos ejemplos de aplicación. Y si da tiempo, que no lo sé, hay un par de vídeos de integración de BIM con la realidad virtual, pero también, de hecho, tenemos otras charlas de mi compañero Eduardo, por tanto, si por lo que sea no da tiempo, estoy seguro de que en esa charla se podrá ampliar el tema en detalle.
presentarme, que creo que no lo he hecho. Bueno, mi nombre es Clara Osuna, mi formación es en Ingeniería Civil por la Universidad de Granada y me incorporé a IDEA Ingeniería el año pasado y formo parte pues, del Departamento de Transformación Digital, como os comentaba anteriormente. Y bueno, pues si hablamos de BIM, lo primero que debemos hacer es hablar de qué es BIM, ¿no? Como ya he dicho un par de veces, es un término complejo, por tanto, sí que me gustaría trasladaros de una forma sencilla de dónde surge, ¿no? Y para ello, pues lo que podemos pensar es que hace 20 años la construcción era completamente diferente a la que tenemos hoy en día. Actualmente, pues tenemos una serie de controles que son mucho más exhaustivos y que los proyectos que se construyen deben pasar. Si hablamos de términos de eficiencia energética, hablamos términos de calidad, pues está claro que hay una serie de preguntas que han surgido en los últimos años y que anteriormente, pues bueno, quizás no eran tan relevantes. Es ahí, de cara a dar respuesta a estas nuevas preguntas que surgen, donde aparece esta nueva metodología. Debemos pensar eso, que si nos cambian las preguntas no podemos seguir utilizando la misma metodología o la misma forma de trabajar que utilizábamos anteriormente. Es por eso que de ahí nace BIM, que es un acrónimo que significa Building Information Modeling, es decir, si lo traducimos, modelado de información del edificio. Y si buscamos en cualquier definición pues en Google, al final lo que nos va a aparecer es que es una metodología colaborativa que a través de una maqueta tridimensional pues, y a través de la información que esta contiene, pues se gestiona un proyecto. Más allá de la definición que podamos encontrar, me parece interesante que cada organización o incluso cada usuario haga un ejercicio de reflexión, de intentar saber o definir qué es BIM para esa persona en función de las circunstancias que tenga y, por supuesto, de los objetivos que espera de esta metodología. En este sentido, pues bueno, IDEA Ingeniería pues, ha hecho esta reflexión y entonces comparto con nosotros nuestra visión de BIM. Para nosotros BIM es un medio, que además eso, no es un fin, sino un medio que nos sirve para integrar el modelo real y el modelo digital. Y lo que nos va a permitir es que sobre este modelo digital vamos a poder llevar a cabo pues, toda la serie de cálculos y simulaciones que sean necesarias para asegurarnos que al final el diseño que estamos haciendo es el más eficiente en todos los sentidos, puesto que previamente hemos podido comparar diferentes escenarios y de esta comparación habremos elegido el que en base a unos criterios pues consideramos el mejor. No solo eso, sino que queremos ir un paso más allá y no quedarnos en la metodología BIM, sino además combinar el potencial de esta con el de todas aquellas tecnologías que puedan aportar alguna ventaja adicional y al final lo que pretendemos es desarrollar paquetes personalizados que combinan, como digo, esta serie de tecnologías y intentar dar respuesta a las necesidades que el cliente nos plantee. Por tanto, sí que debemos tener presente, cuando hablamos de BIM, deben aparecer tres términos. El primero de ellos es probablemente el más famoso y es un modelo tridimensional. Este modelo tridimensional lo que nos va a permitir va a ser que podamos entender de una forma mucho mejor el modelo que estamos construyendo. Y no solo eso, sino además también el entorno en el que se desarrolla. Muchas veces lo que sucede es que parece que hablar de un modelo tridimensional es un sinónimo de hablar de BIM. Y esto no es así, puesto que, como digo, son tres términos y hay dos más que deben estar presentes. El segundo de ellos es que debe ser inteligente. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, pues cuando hablamos de inteligencia, lo que nos referimos es que ese modelo debe contener información útil, es decir, información que ayude a gestionar de una manera más ágil el proyecto. Si esto no sucede, pues bueno, no estamos implantando de una manera eficaz esta metodología, puesto que debemos tener presente que más allá de la curva de aprendizaje o del esfuerzo primario que haya que invertir, BIM existe pues para hacernos la vida más fácil y eso lo debemos tener presente durante todo el recorrido. Y bueno, finalmente tenemos el último concepto que es colaborativo. Por tanto, voy a intentar trasladar una idea para ver si así pues bueno, puede quedar claro de una forma sencilla. La idea al final es que el modelo BIM va a ser una base de datos
que va a estar situada en el centro. A partir de ahí, pues todos los agentes que forman parte del proyecto van a tener una accesibilidad pues mayor a esta información. Es por eso que cuando hablamos de BIM, al final hablamos de una metodología colaborativa. Y en este sentido, pues podemos decir que BIM al final es un nexo de unión. Si comparamos la metodología BIM que existe con la que se proponía de CAD anteriormente, pues bueno, vemos que CAD al final se basaba en una serie de sistemas independientes en el que las diferentes disciplinas pues trabajan de forma completamente aislada. Esto al final lo que solía repercutir o suele repercutir es que hay una serie de malentendidos y de confusiones en las que se ha hecho normal que suceda una serie de cosas que en otros sectores no ocurre y que en el sector de la construcción, pues como digo, hemos dado casi por obvio. Y pues todos me entenderéis quizás cuando en una obra pues se dice que va a tardar en construirse 1 año y que va a costar 1 millón de euros. Al final a nadie nos sorprende que ese año al final se demore en 2,5 y que ese 1 millón de euros al final acabe costando 2. Esto no ocurre en otros sectores y por tanto, como técnicos, pues bueno, creo que debemos utilizar otras herramientas que existen y que nos permiten estimar todo esto de una manera pues, mucho más precisa. En este sentido, pues ahí es donde aparece BIM, que BIM lo que propone es que exista este modelo de datos en el que además pues este modelo se va enriqueciendo con la información que va surgiendo a lo largo del proyecto y va evolucionando. Y lo que vamos a permitir es que técnicos que tradicionalmente se incorporaban pues al final del proceso, ahora van a tener la oportunidad de tomar decisiones desde el principio. Y de esta manera, pues bueno, nos vamos a asegurar de que toda la información se mantiene y es accesible durante todo el proceso. Así, pues bueno, podemos decir que BIM al final es ese medio en el que por fin crea un puente entre la arquitectura y la ingeniería, que durante, bueno, pues bastante tiempo parece que han sido disciplinas separadas, ¿no? Y, pues como decía, BIM viene de Building Information Modeling y ahí nos encontramos 3 palabras. Al final, lo que vamos a ver en las diapositivas, que de estas 3 palabras, pues yo destacaría una, que es la que considero que es la más importante y, por tanto, si empezamos a prescindir la de edificio, building, la primera, pues quizás ya podría empezar a ser prescindible, como digo. Es cierto y no hay ninguna duda que en el sector que BIM aparece de una manera más sólida en el sector de la edificación. Esto ahora mismo es así, pero también es verdad que cada vez BIM está más presente en el sector, por ejemplo, de la ingeniería civil, donde aquí en España pues la Administración ya mediante una serie de leyes está fomentando y está obligando a su utilización en una serie de proyectos que cumplan pues una serie de requisitos. Y finalmente también tenemos que BIM se puede aplicar en otros sectores como es el caso de la industria. En el caso de Idea Ingeniería es en el sector en el que estamos especializados y bueno, pues somos testigos de primera mano de todo el potencial que BIM tiene que aportar en este sector. Pero como decía, si vamos un paso más allá y nos quedamos con una palabra, más allá de hablar de disciplina, al final creo que es relevante tener claro cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar con el uso de esta metodología. En este sentido es cuando empezamos a hablar quizás de las dimensiones. Las dimensiones que propone BIM van más allá de la tercera dimensión, que es la que comúnmente conocemos, y empieza a aumentar en una serie de dimensiones en las que a medida que avanzamos vamos a encontrar bueno, vamos obteniendo pues, una serie de ventajas o de beneficios. Tenemos la planificación 4D, que es la planificación pues, estimada de costes, de tiempo, perdón, y en cuanto a la de 5D, pues en costes. Vamos a tener también otros ejemplos de aplicación, como sería la eficiencia energética o la operación y mantenimiento. Y bueno, y al final, si combinamos todas estas dimensiones con las tecnologías que se engloban dentro de este concepto de la industria 4.0, que cada vez pues, suena más fuerte, pues podemos ver en la matriz que aparece que hay una relación pues, muy estrecha y muy directa entre todas estas tecnologías y todas las dimensiones del BIM. Al final lo que vemos es que esta industria 4.0 pues, va a traer una serie de cambios que llegan para quedarse casi sin ninguna duda y que, bueno, pues van a revolucionar nuestros conceptos que podríamos tener acerca de la gestión de empresas o acerca de la gestión de fábricas.
Y bueno, pues hemos terminado esta primera parte y ahora, como decía, vamos a hablar de qué técnicas se pueden utilizar en ese momento de intentar atraer a que el cliente pues recorra este camino de al final una novedad y que pues como suele ocurrir pues hay un cierto y lógico miedo ante el cambio. Por tanto, para ello, pues tenemos dos posibilidades. Podemos ser el vendedor clásico, que lo vamos a ver ahora, o el vendedor moderno, que lo veremos un poco más tarde. Si hablamos del vendedor clásico, pues probablemente os suene, porque seguro que todos hemos coincidido con algunos de ellos en diferentes circunstancias. El vendedor clásico, al final, lo que pretende es pues, vender un producto a todo el mundo diciendo que el producto es lo mejor del mundo y que va a solucionar todos los problemas. Esto al final crea una expectativa que rara vez se cumple, ¿no? Y si, por ejemplo, pensamos en un coche, como aparece ahí en la diapositiva, pues bueno, se podría hacer una metáfora con aquel que quiere vender un Ferrari y que le quiere vender un Ferrari a todo el mundo. Oye, probablemente a todos nos gustaría tener un Ferrari, pero habrá que estudiar qué circunstancias nos rodean a cada uno de nosotros, qué uso le vamos a dar al coche y ahí nos encontraremos que, bueno, pues ese Ferrari probablemente solo sea para unos cuantos. Entonces, en este sentido, pues es importante escuchar las necesidades y las circunstancias del cliente. Si hablamos, en este sentido, pues bueno, si hablamos de los errores que se cometen de forma más común por el que las nuevas startups pues fallan o al final acaban cerrando, nos encontramos que en primer lugar, con un casi 40%, el error más común es construir algo que nadie quiere. Al final nos puede pasar que estamos muy centrados en desarrollar algo que a lo mejor visualmente pues sea muy atractivo o que tenga muchísimas funcionalidades. Y está bien, porque como técnicos nosotros ponemos el foco y es posible que no salgamos de ahí, pero al final puede ser que algo visualmente muy atractivo no se entienda para otras personas o no sea intuitivo. O también lo que puede pasar es que todas esas funcionalidades que hayamos creado, pues que al final solo se utilicen dos. Bueno, pues entonces es importante que no llegue a ocurrir eso, sino escuchar todas esas necesidades de forma previa para no desperdiciar pues ni tiempo ni esfuerzo, ni por supuesto dinero. Y un poco pues para un par de datos muy rápidos para que, bueno, pues tengamos en cuenta un poco la importancia de este tipo de actitudes y al final es que de las startups que se crean, pues solo el 60% sobreviven al primer año. No solo eso, es mucho más dramático el segundo dato y es que el 90% de ellas desaparecen al cumplir el cuarto año. Bueno, pues entonces debemos ver, ¿no?, qué hace ese 10% bien para intentar quedarnos en ese sector que al final pues sobrevive. Y para ello pues tenemos el vendedor moderno, que no hace otra cosa más que diseñar productos que se adapten a las necesidades del cliente. Y para ello, pues bueno, existen una serie de técnicas y de herramientas que nos ayudan a poder llevarlo a cabo. Una de ellas es el Design Thinking, que más allá de lo que su nombre pues, evoque, al final a lo que hace referencia es que la empatía es muy importante a la hora de desarrollar un producto. Y cuando habla de empatía, habla de dedicar el tiempo que sea necesario a estudiar, a entender y a comprender qué le sucede al cliente al que le estamos desarrollando ese producto. Y de esa manera va a ser la única en la que vamos a poder comprender qué es lo que necesita. Por tanto, esta figura que veis ahí en la diapositiva, al final el Design Thinking, en este caso el que propone Designpedia, que es del libro que podéis ver en el lateral, consiste en combinar una serie de fases en las que en algunas de ellas lo que vamos a hacer es recopilar y abarcar toda la información que sea posible y, como digo, lo vamos a combinar con otras en las que lo que vamos a hacer es poner el foco y seleccionar únicamente aquella que nos interesa. De la misma manera, existen pues, una serie de fichas para hacer todo esto, hacerle un recorrido más lógico quizás y con más sencillo. La primera de las fichas, voy a comentar simplemente algunas, pues bueno, sería primero tener identificadas todas esas agentes que al final pueden influir en mi proyecto. Aquí sin duda pues, estaría el cliente, pero también podría estar un proveedor que hace parte del desarrollo, la administración que mediante una ley puede afectar a mi producto
Y al final lo que se propone es que estudiemos cuáles son las características de esas personas que van a estar en contacto con el producto para intentar generalizar cuáles son las particularidades que son comunes a ellas. Es decir, se trata de intentar generar perfiles. Si se va a hacer un producto en el que va a estar en contacto normalmente un técnico de mantenimiento, por ejemplo, pues la idea es analizar qué edad suele tener, qué edad media suele tener este técnico de mantenimiento, si esta persona suele ser una persona que se siente atraído por las nuevas tecnologías o si es todo lo contrario, siente un rechazo inicial hacia estas. Bueno, pues todas estas características que lo que se nos sugiere es que las apuntemos, que las escribamos y que exploremos sobre todas ellas, al final nos van a dar una serie de pistas que van a hacer que podamos adaptar el producto a estas necesidades. A partir de ahí, lo que consiste pues, en detectar qué problemáticas estamos viendo, cómo podemos hacerle la vida más fácil pues, a esas personas en base pues, a nuestro alcance y a partir de ahí, pues bueno, ya seleccionar aquellas que mejor se adapten tanto a ellos como a las particularidades pues, de la empresa y a otras necesidades que pueda tener la empresa. Más allá de la teoría, pues sí que quería más o menos contaros esto con un ejemplo real y en nuestro caso, pues estas sesiones de Design Thinking nos gusta hacerlas previas al desarrollo de los proyectos. En este caso, pues fue una que con un cliente que estamos aquí en Cartagena, con Ilbox, en el que estamos desarrollando el gemelo digital. En este caso, pues el cliente lo que nos transmitió era que quería hacer un gemelo digital porque tenía dos objetivos principales. El primero de ellos, centralizar toda la información, puesto que actualmente todos los departamentos, bueno, previamente todos los departamentos pues gestionaban la información de forma independiente y esto sin duda tenía una serie de duplicidades y de pérdidas que no ayudan a la gestión ágil. Y por otro lado, el segundo es obtener el máximo rendimiento de esa centralización de datos que hemos conseguido. El primer objetivo está claro, pero en el segundo, pues bueno, vemos que es bastante abstracto. Pues nosotros lo que le planteamos fue hacer una sesión para poder determinar en funcionalidades concretas qué es lo que estaban esperando. De esta manera hicimos el ejercicio de análisis de perfiles que os he comentado anteriormente y llegamos a la conclusión de que nuestro proyecto principalmente iba a estar utilizado por 4 perfiles. La persona de dirección, técnico de fiabilidad, el técnico de operaciones y el técnico de mantenimiento. A continuación os voy a dejar un vídeo de ese día. Y lo que tengo que confesar es que yo, por ejemplo, antes había leído sobre esta metodología y he de decir pues, que tenía mis dudas. Y lo cierto es que cuando estuve presente en esa sesión, pues bueno, pude comprobar de primera mano que realmente funciona y que realmente ayuda a obtener ideas concretas y sobre todo yo creo que a gestionar las expectativas de lo que el cliente espera de nosotros. No solo que nosotros sepamos qué esperan, que no es poco, sino que además eso que esperan pues que sea técnicamente viable, que es lo que muchas veces sucede alrededor del BIM, que caemos quizás en un tipo de idealización que sin duda pues no ayuda. Y bueno, pues al final eso obtuvimos de esa sesión una serie de necesidades que cada uno de ellos, de estos perfiles, pues tenían. Por supuesto, estuvieron presentes personas de todos estos niveles y también tuvimos oportunidad de priorizar, puesto pues que, como veis, hay distintas necesidades, pero también es importante poner en común todo y ver qué es lo que a la empresa como cliente más le interesa ir desarrollando. Por tanto, ellos fueron al final los que votaron la idea y pues marcaron ese orden secuencial en el que nosotros íbamos desarrollando. Y bueno, al final también como un poco de conclusión, pues hay distintas necesidades y al final diferentes preocupaciones según normalmente los puestos en los que se ocupan. Por una parte tenemos a los directivos pues preocupados de que el tiempo y de que el coste se cumpla. Por otro lado tenemos a los técnicos que al final lo que esperan es optimizar los procesos. En el caso que hemos visto anterior, esos técnicos de mantenimiento lo que esperaban era implementar un mantenimiento predictivo que al final a ellos pues les diera menos sustos y menos sobresaltos y pudieran adelantarse a cualquier situación. Y finalmente, pues bueno, los operarios evidentemente lo que quieren es una seguridad
laboral, que en este caso pues los productos que lanzamos sin duda están ahí también para ayudarles. Y un poco hemos terminado como este área dentro del bloque en el que en la que hablamos de cómo tratar, ¿no?, quizás el tema de BIM o este tema de tecnología, de nuevas tecnologías con el cliente. Y ahora vamos un paso más allá y una vez que el cliente pues ya está satisfecho, hay que redactar la oferta, que también tiene su parte importante. Entonces, para ello, pues os dejo aquí un manual que ha elaborado mi compañero Pedro Ignacio Moreno y que ha recopilado una serie de preguntas que nos recomienda que dentro del departamento, además, que nos planteemos siempre antes de la redacción de una oferta. Estas las están divididas en diferentes temáticas, en marketing, economía, medios, estrategia. Y al final, pues bueno, yo creo que lo que nos intenta pues transmitir es que es importante reflexionar sobre todos los temas para intentar que esté lo más atado, que esté en nuestras manos. De esto lo que vamos así a obtener es evitar posibles malentendidos en el futuro y que al final pues que el cliente esté satisfecho y que nosotros hayamos lanzado un producto de calidad. Evidentemente, ir sobre las 50 preguntas es prácticamente imposible. Voy a destacar simplemente algunas de ellas, pero como veréis ahora sí que están todas recogidas porque quería que en el caso de que luego alguien quiera consultar la presentación en PDF, pues bueno, que estén todas por si les resultan interesantes y que ojalá pues bueno puedan darle uso. Entonces, pues voy a detallar, como digo, una por ejemplo, que a mí personalmente me parece interesante y es en cuanto al nivel de detalle. El nivel de detalle es una serie de estándares que están definidos y que lo que nos dice es qué nivel de detalle, evidentemente, pues va a obtener el modelo en BIM que desarrollamos. ¿Qué pasa? Pues que lo que en realidad luego pasa es que a pesar de que está definido, en la realidad, pues bueno, hay una serie de límites en las que quizás no está claro hasta dónde llega un límite, hasta dónde llega un nivel y llega a otro. Especialmente hay en algunos sectores, como en el caso de la ingeniería civil, que esto pues todavía está más presente, porque quizás en el sector de la edificación sí que está más acotado. Aún así, en cualquier caso, lo que Pedro Ignacio pues, nos traslada en el departamento es que siempre en una oferta adjuntemos un esquema que al final pues, deje representado el nivel de detalle que queremos obtener. Por tanto, más allá de hablar de un nivel de detalle 250 o 350, al final que quede representado cuál va a ser, con un ejemplo fácil, para evitar, como digo, unas expectativas que luego quizás no van a ser. Como digo, hay aquí otras de costes, de medios, de estrategia y de marketing que os invito a que las veáis. Y, bueno, la conclusión al final es que pues, es muy difícil garantizar que lo que has hecho pues siempre vaya a ser un éxito y vaya a ser un éxito total y, por tanto, lo que podemos decir es que la mejor estructura no va a garantizar los resultados ni el rendimiento, pero si algo debemos tener claro es que, bueno, si no tenemos un sistema sólido, pues sí que hay muchas posibilidades de que sea un fracaso. Por tanto, nosotros lo que intentamos es dejar atado, como digo, lo mayor posible que esté en nuestras manos para intentar minimizar esa posibilidad de que luego algo se tuerza. Y pues hemos terminado la segunda sección. Vamos a empezar el penúltimo capítulo, no sé si dará tiempo al último, que es BIM y de los aspectos técnicos. Vamos a hablar pues, brevemente de los software que hay en el mercado, de las diferentes disciplinas y algunos ejemplos de aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, antes de nada, si lo que vamos a modelar es un edificio que ya es existente, pues lo primero que debemos hacer será la toma de datos. Yo aquí lo voy a decir muy brevemente, pero la semana pasada, el viernes pasado, mis compañeros de Drónica, pues bueno, explicaron excelentemente todos estos temas en detalle. Por tanto, si os queda alguna duda, pues os animo también a que consultéis su ponencia que estará disponible en YouTube. Pues como digo, bueno, el primer paso sería obtener estos datos del modelo ya existente que vamos a desarrollar. Para ello tenemos diferentes alternativas. Quizás la más común es la generación de la nube de puntos, que es la que hacemos mediante los escáneres y los drones.
Pero tenemos otras como sería pues generar una serie de tours virtuales a través de fotos 360 o también la fotogrametría, que lo que nos permite es pues generar una malla. Además, una vez que tenemos, ahora vamos a ver un vídeo que espero pues que quede un poco más claro, pero os adelanto también que cuando ya tenemos esta nube de puntos, pues hay una serie de herramientas en el mercado, aquí tenemos algunos de los software, que lo que nos permiten es automatizar esta parte de modelado. Es importante destacar que esto no se puede utilizar para todos los proyectos. Por ejemplo, esto no podríamos utilizarlo para aquellos edificios que son complejos o que tienen una serie de detalles. Esto al final es más apropiado para aquellos casos en los que tenemos un sistema pues importante o considerable de tuberías, de muros y que al final son una serie de geometrías que son similares y que una serie de programas a través de los algoritmos se van a poder detectar. Entonces, pues si vemos en este caso, aquí vamos a ver la nube de puntos que se habría generado de esta fábrica. En este caso, por ejemplo, se utilizó toda la parte superior con los drones, puesto que los escáneres no llegaban, y después se combinó la información que había generado de los drones con la de los escáneres, formando al final una nube de puntos pues que tenga todo, que cubra y que alcance pues todo el proyecto que se pretenda. A partir de ahí lo que vamos a ver es la detección automática de la que os hablaba. En este caso, pues es un caso en el que se puede aplicar de una forma muy eficiente y entonces este tipo de software lo que hacen es intentar detectar todas aquellas formas en la nube de puntos que son similares, que son cilindros en este caso. Y bueno, evidentemente esto luego necesita una supervisión posterior para asegurar que no ha detectado cosas pues que no son, en algún caso pues barandillas o algo así, y completar zonas que por la calidad de la nube de puntos en ese área pues puede ser más pobre. Como vemos aquí que habría que completarlo. En cualquier caso, pues bueno, el ahorro que puede generar este tipo de fórmula es muy importante. Y ya una vez que hemos desarrollado esta parte, si es necesaria, que puede haber casos en los que no aplique y no sea necesario, pero bueno, al final lo que hacemos ya es modelar en lo que viene siendo el concepto pues más general, desarrollar el modelo. Y si hablamos en el caso de edificación, pues bueno, quizá el software por excelencia y el más conocido es Revit, pero no debemos olvidar que existen otros que también son importantes y que al final tienen otra serie de fortalezas. Es importante tener presente que es muy difícil desarrollar un mismo modelo de BIM con un único software. Al final, lo interesante que propone esta metodología es combinar todas aquellas herramientas que existen en el mercado para, como digo, pues utilizar esas fortalezas de cada uno de ellos. Por tanto, Revit, evidentemente, en la edificación, pues, es de los más conocidos, pero también, pues en el caso si hablamos de estructuras y de cálculo de estructuras, pues bueno, tenemos ahí a Tecla y a Cipe que también pues son muy potentes. Aquí vamos a ver un caso de breve de aplicación. En este caso, pues también se habría generado esta nube de puntos y finalmente esta nube lo que hace es que se puede incrustar en Revit. Bueno, aparte también se pueden adjuntar a la misma nube de puntos, se pueden adjuntar las fotos 360 de las que hablaba anteriormente. Aquí es donde quería llegar, aquí es donde se puede importar esa nube de puntos y sobre ella va a ser donde vamos a modelar. ¿Qué beneficio vamos a obtener con esto? Pues bueno, vamos a obtener el beneficio de garantizar que lo que estamos modelando es una representación precisa del estado actual del proyecto. Si tuviéramos que utilizar planos existentes, al final lo que nos encontramos es que estos planos pues pueden, y lo más probable es que hayan surgido modificaciones y que por tanto, pues bueno, este método sin duda nos hace tener una precisión mucho más precisa. Y en el caso industrial, como decía, pues bueno, nosotros en Idea de Ingeniería pues utilizamos bastante Open Plan. Evidentemente existen otros en el mercado. También voy a dejar por aquí un caso. En este proyecto lo llevó a cabo Idea. Está localizado en Francia, si no me equivoco. Y bueno, podemos ver la envergadura. Si vemos las personas que están allí representadas, la envergadura del proyecto. Y que al final, pues, está claro que no solo todas las ventajas que da en cálculo y en todas las simulaciones previas,
pero también en la calidad del resultado y la posibilidad que te va a poder dar de cara a enseñar este modelo a personas que no sean técnicas o incluso personas técnicas, pues bueno, va a aportar, yo creo que una ventaja diferencial. Y finalmente también hablar de algún proyecto de ingeniería civil. En cuanto a software, pues quizás los más conocidos pues son Autodesk, Civil 3D e Infraworks, pero bueno, tenemos otros también que son conocidos. Y bueno, en este caso también mencionar una presa que está en Portugal y que bueno, al final lo único para trasladar este potencial, ¿no?, que tiene BIM también en este tipo de disciplinas. Y pues nada, animaros también a que utilicéis, ¿no?, esta metodología que sin duda pues tiene una serie de ventajas muy importantes. Y nada más, en la próxima charla será la de mi compañero Gonzalo, que detallará pues todos estos casos de BIM que se han llevado a cabo desde IDEA y que la verdad es que se han hecho pues proyectos muy interesantes. Y nada más, daros las gracias de nuevo por vuestra presencia. Voy a quitar. Y hablar también de este proyecto que hicieron mis compañeros Pedro Ignacio y Eduardo, que lanzaron de forma solidaria para ver cómo otras formas de construir hospitales, ¿no?, y que podrían ayudar en la situación que desgraciadamente pues estamos viviendo. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta, pero bueno, pues por mi parte hasta aquí. Espero que os haya gustado. De nuevo, enfatizar las gracias en estar este viernes aquí. Ánimo para lo que queda de confinamiento, aquellos que todavía estamos en fases más previas. Y nada más. Muchísimas gracias y un saludo.